Hola chicos, ¿cómo están? Eh, ¿Cómo están? ¿Cómo está por donde viven ustedes, chiquillos? Les cuento que aquí en Santiago hace un calor horrible. Hace demasiado calor, creo que ya deben estar haciendo unos 31 grados más o menos a la sombra. Así como cualquier cantidad de calor. Muero, casi me derrito cuando venía en el metro. Ya chicos, cuéntenme, ¿cómo están ustedes? ¿De dónde nos están viendo? Hola a la Maquita, al Juan, al Tyron, congestión, así solo congestión, a la Goku. No, Goku, recién estoy el súper saludo para todos ustedes, con todo mi amor de profe para ustedes. Para la Camila, está nublado, que para el Juan, qué rico en el sur debe estar, tan rico el día nublado. Que la vida es hermosa cuando está nublado, cuando hace calor, es terrible, es horri. Para Mati Alvarado, Francia. Hola, para Francia. Les cuento, chiquillos, que en nuestra clase de hoy vamos a revisar el concepto que nos quedó pendiente de la semana pasada, que era óxido de reducción. Pero antes de empezar a hablar de óxido de reducción, voy a ver si quedaron algunas dudas de nuestra clase anterior. Si hay alguna duda, para que lo resolvamos ahora y después tomamos nuestro tema como corresponde. ¿Ya? Ustedes los espero, les cuento, que antes, cuando estábamos, el profe Nico estaba ordenando todo esto, se aprobó el fin del lucro en la educación, lo cual es maravilloso y es muy bueno en muchos sentidos. Muchos. Creo que todos estos años se ha ido hablando mucho del fin del lucro en la educación. Pero para que lo sepan, para que después lo revisen, lo vean y lo lean, ¿ya? Sigo esperando si hay alguna otra duda para que lo revisemos antes de empezar a revisar la materia que corresponde al día de hoy. ¿No? No, parecer no hay dudas. Ahí está. ¿Cuál duda, Maquita? Es que hay muchas dudas. Siempre hay dudas. Ah, la pregunta de desafío. Ya, sí. La verdad, no recuerdo muy bien cómo era la pregunta de desafío. Si no me parece, tenía que ver con el principio del Le Chatelier. Ah, ya. Cuando era exotérmica, ¿hacia dónde va el equilibrio? ¿Ya? Sí, ya. Vamos a revisar eso rápido. Vamos a ver un poco, que creo que lo que más puede provocar alguna duda es los principios del principio del Le Chatelier. Entonces vamos a hacer una explicación rápida, un poco más rápida nuevamente de eso, y comenzamos la materia de hoy, que es óxido de reducción. Como siempre, nos vamos a apoyar en la amiga pizarra, que vamos para acá. Vamos a nuestra amiga pizarra y vamos a ir numerando punto por punto los principios, los conceptos en los que se basa el principio del Le Chatelier. Teníamos que está la concentración, teníamos también la temperatura, y teníamos también el principio de la presión. Si no me equivoco, la pregunta de desafío de la semana pasada tenía que ver con el principio del Le Chatelier en relación a la presión de un sistema. Hacia dónde se mueve el equilibrio cuando hay más presión o menos presión en un sistema. Cuando estamos en la concentración, el principio del Le Chatelier indica que cuando aumenta la concentración, el equilibrio se desplaza. Voy a escribirlo. Al lado opuesto a donde hubo este aumento de concentración. Y cuando hay una disminución, no voy a cambiar el color, una disminución de la concentración, lo que ocurre es que el equilibrio
el equilibrio se desplaza en el mismo sentido en donde hubo la disminución. ¿Ya? Repito, cuando hay un aumento de la concentración, el equilibrio se va a desplazar al sentido opuesto de donde ocurrió el aumento de la concentración. Por ejemplo, si aumenta la concentración en nuestros reactantes, el equilibrio se va a desplazar hacia los productos, que es el sentido opuesto. Pero cuando hay una disminución de la concentración, se va a desplazar en el mismo sentido de la disminución. Si hay una disminución en la concentración de nuestros reactantes, el equilibrio se va a desplazar hacia los reactantes. ¿Ya? Eso es lo que ocurre cuando hay una disminución o un aumento en la concentración. Cuando hablamos de la temperatura, para poder ver cómo se desplaza el equilibrio, hay que recordar que hay una diferenciación en cuanto el sistema es endotérmico o exotérmico. Vamos a poner acá, endotérmico. Y cuando es exotérmico. Como ya habíamos hablado anteriormente, cuando tenemos un sistema endotérmico, quiere decir que nuestro sistema tiene energía en los reactantes, o sea que absorbe calor para que pueda generar producto. Entonces, cuando hay un aumento en la temperatura, el equilibrio se va a desplazar hacia los productos. ¿Por qué? Porque estoy buscando algo para hacer el ejemplo. Mi dedo y yo. Porque cuando hablábamos la otra vez de la generación de energía en cinética, hablamos de la energía cinética de los reactantes y de los productos. Si el calor se encuentra en los reactantes, al aumentar el calor, vamos a aumentar la energía cinética de nuestros reactantes, lo que va a generar que estos aumenten su velocidad de choque, generando un aumento en la producción de producto, valga la redundancia. Entonces, si aumenta la temperatura, si hay un aumento de temperatura, el equilibrio se desplaza hacia los productos. Pero cuando hay una disminución de la temperatura, el equilibrio se va a desplazar nuevamente hacia los reactantes. ¿Ya? No se ve. Vamos a cambiar el color. El mismo tipo de idea, por decirlo de alguna forma, se aplica a los sistemas exotérmicos. ¿Ya? Obviamente, en el sistema exotérmico se libera calor, o sea que el calor se encuentra en nuestros productos. Como estamos hablando de un sistema en equilibrio, cuando hay un aumento en la temperatura, el equilibrio se va a desplazar hacia el lado opuesto. O sea, se va a desplazar hacia los reactantes. Y cuando hay una disminución de la temperatura, vamos a cambiar el color. Cuando hay una disminución de la temperatura, el equilibrio se va a desplazar hacia el mismo sentido en donde ocurrió la disminución de temperatura, o sea, hacia los productos. Equilibrio hacia los productos. ¡Tarán! Y después teníamos el aspecto de la presión. ¿Qué ocurría cuando aumentaba o disminuía la presión?
La presión, a diferencia de la concentración y la temperatura, tiene una dependencia a la cantidad de volumen. Cuando hay un aumento, el aumento de la presión, el equilibrio se desplazará hacia el sentido que tenga menor volumen. Plaza hacia menor volumen. Y cuando, no sé por qué puse esa T atrás. Y cuando hay un aumento, perdón, una disminución de la presión, el equilibrio se va a desplazar hacia el sentido contrario. O sea, se va a desplazar hacia el sentido que tenga un mayor volumen. Perdón, hacia mayor volumen. Volumen. ¿Ya? Ahí sí se ve. Hacia donde hay un mayor volumen. La semana pasada la pregunta de desafío era una pregunta en relación al principio de Le Chatelier en cuanto al volumen. Cuando hay, por ejemplo, en los reactantes, ¿cómo medimos el volumen si en la reacción no nos dan los litros, nos dan los moles? Entonces, quien tenga menor cantidad de moles en los reactantes se dice que tiene un menor volumen. Y quien tenga mayor cantidad de moles quiere decir que tiene mayor volumen. Por eso la semana pasada contábamos los moles de los reactantes y los moles de los productos. Si tenían, por ejemplo, 3 moles en los reactantes y 3 moles en los productos, si hablamos de presión, no hay equilibrio. O sea, el equilibrio no se desplaza hacia ninguna parte, está bastante equilibrado. Pero si aumenta la presión y en los reactantes hay 2 moles y en los productos hay 5, el equilibrio se va a desplazar hacia los reactantes porque hay una menor cantidad de moles. ¿Quedó más claro ahora el principio del Le Chatelier? ¿Claro como el cristal, chiquillo? No sé si como el cristal, pero claro como el agua. ¿No? ¿Hay alguna otra duda, chicos, en cuanto a la materia de la semana pasada, que era equilibrio químico? Para congestión, debo decir, solo congestión. Estos principios se aplican solamente a reacciones en equilibrio, o sea que son reversibles, o las reacciones que son reversibles. Porque acuérdense que cuando existe reversibilidad, quiere decir que existe un equilibrio entre los reactantes y los productos. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, chicos? Antes de comenzar a ver la materia del día de hoy. No. Ya. Entonces, chicos, voy a dejar esto. No. Después lo vuelven a ver. Lo voy a volver a subir, obviamente, con todos los documentos que les debo. Ya les debo mucho. Pero algún día les subiré toda esta información al grupo de Facebook. Recuerden, para los que se vayan recién integrando o no lo saben, en Facebook hay un grupo que se llama ciencias.agnacional.cl en donde los profes subimos toda esta información que hablamos en clase, ¿ya? Para que pidan unirse al grupo y así puedan tener toda la información que sus compañeros también tienen. ¿Ya, chicos? Entonces, vamos a partir con nuestra clase de hoy, que es redox o oxidorreducción. Las reacciones redox, a pesar de que ya hemos hablado de las reacciones que tienen un intercambio de materia o un generar o romper enlaces químicos, en las reacciones redox es un otro tipo de reacción, en donde en vez de hablar de romper o generar enlaces, hablamos de un traspaso de electrones, donde se entregan electrones y donde se emiten electrones.
se agregan y todos comparten electrones, todos con todos comparten electrones. Y como tal existe la oxidación y la reducción, que tiene ciertas características sobre quién es el que entrega electrones y quién es que lo recibe. Es muy importante, chicos, que ustedes sepan que en una reacción química que hablamos de redox, siempre va a haber una oxidación y una reducción. Nunca dos reducciones, nunca dos oxidaciones. Siempre una reducción y una oxidación. ¿Ya, chicos? Pero antes de ver redox o las ecuaciones redox como tal, tenemos que ver ciertos aspectos que son súper importantes, súper importantes, importantosos, que lo sepan, y tiene que ver con el estado de oxidación de un compuesto. El estado de oxidación es la carga eléctrica, ya sea positiva o negativa, que puede tener un compuesto, un elemento. Cada uno de los elementos químicos tiene un cierto estado de oxidación. Puede ser 1, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 5. Sí, pueden ser 5. Y es súper importante que ustedes recuerden que los elementos pueden tener solo un estado de oxidación negativo y pueden tener hasta 4 estados de oxidación positivos. Solo uno. También es muy importante que sepan que los elementos metálicos solamente tienen estados de oxidación positivos, mientras que los no metálicos son quienes tienen al menos un estado de oxidación negativo. Y ustedes me dirán, pero profe, ¿cómo me los tengo que saber? Tienen que saberse los básicos. No es como que tengan que saberse los estados de oxidación para toda la tabla periódica. No, hay ciertos elementos que ustedes tienen que manejar y tienen que saber al derecho y al revés. Sí, al derecho y al revés. Voy a hacerlos en nuestra super pizarra. Voy a poner los que ustedes tienen que recordar y tienen que sabérselo mejor que su nombre. Así es, muchos se lo tienen que saber. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser revisar algunas reglas de los estados de oxidación antes de darles los estados de oxidación más importantes que ustedes tienen que recordar. Por ejemplo, los átomos de los elementos libres. ¿Ya? Por ejemplo, el hierro, el cloro 2 y el N2 tienen un estado de oxidación igual a 0. Cada vez que ustedes vean, por ejemplo, hierro sin nada arriba o zinc sin nada arriba, quiere decir que está en un estado neutro. ¿Ya? Después tenemos que la suma de los estados de oxidación de un compuesto neutro, o sea que no tiene carga eléctrica, siempre tiene que ser 0. Por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo del agua. Y el estado de oxidación del hidrógeno más el del oxígeno, al sumarse, tienen que dar igual a 0, porque es un elemento neutro. ¿Ya? Después tenemos los estados de oxidación de los monoatómicos. Siempre la carga del ion, que vimos cuando vimos teoría atómica, las cargas eléctricas son sus estados de oxidación. ¿Ya? Después, chicos, tenemos algo que es muy importante. Por ejemplo, cuando tenemos átomos que tienen una cierta cantidad de electrones libres, y ustedes como que no recuerdan muy bien el estado de oxidación, con la estructura o la fórmula química de un elemento, de un compuesto, pueden predecir los estados de oxidación. Por ejemplo, ahí tenemos el del amoníaco, que es el NH3. Vamos a la pizarra. Y esto les puede servir para muchos otros compuestos químicos, chicos. Por ejemplo, tenemos el NH3. ¿Ya? Ustedes quieren saber cuáles son los estados de oxidación. Por ejemplo, aquí tenemos un 3 y aquí tenemos un 1. ¿Ya? Este 3 corresponde al estado de oxidación del nitrógeno y este 1 que está acá corresponde al estado de oxidación del hidrógeno. Entonces podemos decir que, de acuerdo a nuestro PowerPoint, tenemos acá, no, eso no es, ¿dónde está el PowerPoint? Ah, aquí está. Podemos decir que el hidrógeno siempre tiene un estado de oxidación positivo.
Entonces podemos decir que el hidrógeno tiene un estado de oxidación de +1 y el nitrógeno presenta un estado de oxidación de -3. ¡Tarán! Y como es neutro, nos va a dar la suma de los estados de oxidación, nos dará 1. ¿Ya? Sí, puede que haya sido un poco enredado eso que les dije, pero no importa. No es que no importa, después lo vamos a revisar mejor. Ahora, cuando tenemos estado de oxidación o compuestos con carga negativa, la suma de los estados de oxidación de un compuesto tiene que ser negativa. ¿Ya? Y otra cosa que es súper importante, chicos, ustedes siempre tienen que tener un manejo básico de los componentes. Ahora, vamos a hablar del cálculo del estado de oxidación. Para hacer el cálculo de un estado de oxidación, ustedes tienen que saber al menos uno de los estados de oxidación, en el caso que hablemos de un componente de 2 elementos, y después tienen que saber al menos 2 estados de oxidación de un compuesto cuando tenemos un compuesto de 3 elementos. Nunca pueden desconocer los 3, nunca pueden desconocer 2, ¿ya? Y eso es muy importante. Viendo las preguntas del chat, profe, cuando el hidrógeno está al final, ¿es -1? Sí, se supone que cuando hablamos de los hidruros, el hidrógeno corresponde a estado de oxidación -1 y está detrás, cuando está en segundo lugar, como por ejemplo está acá. Pero como creo que les he hablado alguna vez, el hidrógeno es más especial. Es más especial. En este tipo de componentes, en donde tenemos un no metal con hidrógeno, el hidrógeno tiene estado de oxidación +1. Ya, voy a ponerlo acá. Un no metal más hidrógeno el hidrógeno, cuando está enlazado con un no metal, siempre tiene estado de oxidación +1. Pongo acá. No se ve el color. Ahí está. Voy a ponerlo acá, que siempre +1. Cuando estamos hablando de un metal más hidrógeno, ahí el hidrógeno tiene estado de oxidación -1. ¿Quedó claro esto, chiquillos? ¿Que puede generar alguna confusión? Siempre que tengan un no metal más hidrógeno, el hidrógeno tiene estado de oxidación +1. ¿Ya? Ya, lo voy a dejar anotado de todas formas. Entonces, cuando tenemos un metal más hidrógeno, vamos a anotarlo acá. Y lo voy a anotar con colores, porque ustedes saben que a mí me encanta usar colores para poner cosas. El hidrógeno siempre es -1. Porque el hidrógeno, aparte de tener esta oxidación +1, existe en -1. ¿Ya? ¿Ya? Hasta aquí. ¿Hay alguna duda? Para las personas que me preguntan por qué el nitrógeno es -3, voy a explicarlo ahora. No entren en colapso. La profe lo va a explicar. Respiren profundo y voten. Ya lo voy a explicar. ¿Ya, chiquillo? ¿Alguna duda aparte de la duda que tienen con el nitrógeno? ¿Ya? Voy a borrar estos, chiquillos, para poder explicar lo otro. Porque ustedes cachan que yo ocupo mucha pizarra. Entonces, voy a anotarlo acá arribita. Teníamos que el nitrógeno +3. Y yo les había dicho que el hidrógeno era +1. Y el nitrógeno -3. Y me preguntaban, profe, ¿por qué es -3? Lo voy a explicar ahora. Como les dije recién, cuando tenemos hidrógeno con un no metal, el hidrógeno vale +1. Entonces yo rudamente separo esto en sus porciones. Digo, tengo un nitrógeno
más 3 hidrógenos, y como acá arriba no hay carga, quiere decir que tengo una carga neutra, o sea que mi carga eléctrica del compuesto es igual a 0. Entonces, lo que hago ahora es reemplazar con lo que yo conozco. Yo sigo desconociendo el estado de oxidación del nitrógeno, pero lo que yo sé es que el estado de oxidación del hidrógeno vale más 1. Y eso me da 0. Lo desarrollo, me queda ya nitrógeno más 3 es igual a 0. Despejo el nitrógeno. Como paso el 3 positivo al otro lado, me va a quedar 3 negativo. Y con eso yo tengo el estado de oxidación del nitrógeno, que es menos 3. Por eso el nitrógeno es menos 3, porque la suma de los estados de oxidación de cada uno de los átomos de mi componente tiene que darme 0 en caso de que mi compuesto tenga una carga neutra. Hasta aquí. ¿Quedó claro por qué ahora el nitrógeno es menos 3? ¿Claro como el cristal, chiquillo? Para la conita, sí, porque estamos hablando de que los coeficientes estequiométricos no valen. No. Solamente los subíndices de los componentes, de cada uno de los elementos. Los coeficientes estequiométricos no nos sirven. ¿Ya? ¿Sienten que ve la luz, chiquillos, con esta materia? ¿Ya? Vamos a hacer unos cuantos ejercicios relacionados con el cálculo de estado de oxidación, pero antes de poder hacerlo, ustedes tienen que conocer ciertos valores de estado de oxidación que son los que más se utilizan a lo largo de la química, ¿ya? Voy a borrar esto y les voy a escribir ciertos estados de oxidación que ustedes necesitan conocer. Y lo voy a hacer así en la super pizarra, lo voy a escribir, así que ustedes vayan escribiendo conmigo, porque así avanzamos un poquito más rápido. ¿Ya? Entonces, vamos a colocar acá arriba los estados de oxidación. ¿Ya? Y acá al costado voy a escribir los estados de oxidación de acuerdo al grupo representativo que corresponda. Tenemos el 1A, tenemos el 2A, tenemos el 3A, tenemos el 4A, el 5A, me falta la A, el 6A, el 6, hice un 6, no sé por qué es un 6, la profe, lo borro, tenemos el 6A, mientras la profe escribe, y tenemos el grupo 7A. Y abajito yo voy a escribir algunos de los elementos a los que corresponden estos estados de oxidación. Por ejemplo, el grupo 1A tiene solamente estado de oxidación más 1, ¿ya? Y los que están en el grupo 1 son el hidrógeno, el sodio, el potasio. Y creo que esos son todos. No, mentira, son más, pero yo no me acuerdo de más. Después tenemos el grupo 2, que sería el hidrógeno, el litio también. Tenemos el boro, el magnesio. En el grupo 3A tenemos esta oxidación más 3, que es el berilio y el aluminio. En el grupo 4, desde el grupo 4 en adelante, chiquillos, corresponden a los no metales. El grupo 4 tiene estado de oxidación más 2, más 4 y menos 4. Que aquí tenemos al carbono. En el grupo 5 tenemos más 3, más 5 y menos 3. Que aquí tenemos al nitrógeno. En el grupo 6 tenemos
más 2, más 4, más 6 y menos 2. Aquí tenemos al oxígeno y al azufre. Y aquí tenemos al fósforo. Me olvidé aquí. Y en el grupo 7A tenemos más 1, más 2. No, perdón, era alberres. Deshacer y deshacer. Tenemos más 1, más 3, más 5, más 7 y menos 1. Y aquí tenemos al cloro, al flúor, al yodo y al bromo. ¿Ya? Esos son como los más básicos. Lo que ustedes se tienen que saber, así, al derecho y al revés, son que el hidrógeno, que son los más básicos y los que más se ocupan, que el hidrógeno tiene estado de oxidación más 1 y que el oxígeno tiene estado de oxidación menos 2. Hidrógeno más 1 y oxígeno menos 2. ¿Ya? Esos son como los estados de oxidación más básicos que ustedes tienen que saberse. ¿Ya, chicos? Los espíritus emprendedores valoran todos sus elementos. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. ¿Ya, chicos? Otros estados de oxidación que se tienen que saber, por ejemplo, que son de los elementos metálicos. Por ejemplo, los que yo recuerdo en este momento serían que el hierro tiene estado de oxidación más 2 y más 3. El zinc tiene estado de oxidación más 2. El cromo tiene estado de oxidación más 3, más 5 y más 7. ¿Ya? Y la plata, que tiene estado de oxidación más 1 y más 3. Y creo que son todos los que me acuerdo en este momento. ¿Ya? Por ejemplo, para la congestión nasal, ¿cómo sé cuál ocupar cuando tienen más números? Por ejemplo, si tú tienes un compuesto de 2 elementos y uno de esos elementos es el oxígeno, tú sabes que el oxígeno siempre va a tener estado de oxidación menos 2. Entonces puedes calcular el del segundo elemento. Cuando tienes 3 elementos en un compuesto, puede que uno de ellos sea el hidrógeno y otro sea el oxígeno, y el tercero es el que desconoces. Conociendo el del hidrógeno y conociendo el estado de oxidación del oxígeno, puedes calcular el tercer estado de oxidación. ¿Ya? ¿Quedó esto un poco más claro, chiquillos? Obviamente vamos a hacer ejemplos para que no se me pierdan en el camino. ¿Ya, chicos? Entonces vamos a volver a nuestro estado de oxidación. Y vamos a leer algunas reglas, por decirlo de alguna forma, para el cálculo del estado de oxidación. Primero, dice, identificar la presencia de elementos de los grupos 1A, que tiene estado de oxidación más 1, 2A, estado de oxidación más 2, y 3A, estado de oxidación más 3. Identificar la presencia de oxígeno, estado de oxidación menos 2. Que los peróxidos, que alguien preguntó sobre los peróxidos, en los peróxidos el oxígeno tiene estado de oxidación menos 1. ¿Ya? Y después identificar la presencia de hidrógeno, que tiene estado de oxidación más 1 cuando está enlazado con un no metal, excepto los hidruros, que son metal más hidrógeno, que tiene estado de oxidación menos 1. ¿Ya? Aquí tenemos una pequeña tabla que es muy parecida a la que les hice en delante. Y es súper importante que ustedes sepan que la suma de los estados de oxidación para un compuesto neutro tiene que ser igual a 0. Cuando tenemos la suma de estados de oxidación que tiene un compuesto con carga positiva, el resultado tiene que dar una carga positiva. Y si tiene carga negativa, tiene que dar, la suma de los estados de oxidación tiene que dar una carga negativa. ¿Ya? Y ahí tenemos un ejemplo, que es el H2SO4 y el MnO4-2.
y los vamos a hacer los dos en la super pizarrita. ¿Ya? Voy a borrar esto de aquí. Eliminar, no guardar, no guardar, no guardar, no guardar. Ya. Entonces, el primero que teníamos era el H2SO4. La profe lo hizo de nuevo. Espérame un poquito, chiquillo. Archivo nuevo. No guardar. Ya, ahí sí. Tenemos el H2SO4. Como hablábamos en delante, cuando tenemos un compuesto ternario o de 3 elementos distintos, para poder hacer el cálculo del estado de oxidación, tenemos que saber al menos 2 de los estados de oxidación. ¿Ya? Entonces, como habíamos hablado en delante, el hidrógeno lo conocemos. El azufre puede tener varios estados de oxidación, como habíamos visto antes, y el oxígeno también lo sabemos, que es oxígeno -2. Entonces desglosamos esto. Al ser un compuesto neutro, la suma de los estados de oxidación de todos los componentes tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Entonces yo digo, tengo 2 hidrógenos más un azufre más 4 oxígenos. Y todo eso, como es un compuesto neutro, me da igual a 0. Reemplazo los valores que conozco para buscar el que desconozco. Yo sé que mi compuesto, que tiene hidrógeno, el hidrógeno tiene estado de oxidación +1. El azufre es mi compuesto desconocido o mi elemento desconocido. Y nosotros sabemos que el oxígeno tiene estado de oxidación -2. Entonces lo igualamos a 0. Lo desarrollamos. Me quedaría azufre -6 es igual a 0. Despejamos el azufre y me queda que tiene estado de oxidación +6. Y ahí yo sé que el estado de oxidación del azufre en el ácido sulfúrico es igual a +6, que es uno de los estados de oxidación posibles para los elementos que están en el grupo 6A. Sí, 6A. ¿Ya? El otro ejemplo que estaba en el PowerPoint, voy a dejar esto que lo copien un momento, era el MnO4-2, que también lo vamos a calcular. ¿Ya? Voy a borrar esto de acá, asumo que ya lo vieron. Y tenemos el segundo, que era el MnO4-2. Como siempre, desconocemos el estado de oxidación del manganeso, pero conocemos el del oxígeno. ¿Ya? Entonces, nuevamente, desgloso mi compuesto. Me queda ya, tengo un manganeso más 4 oxígenos, y como mi compuesto tiene una carga eléctrica negativa, me va a dar igual a -2. Yo siempre voy a igualar mi cálculo para que me dé la carga del compuesto. ¿Ya? Entonces, lo reemplazo. Me queda ya manganeso más 4 por -2 es igual a -2. Me quedaría que el manganeso menos 2 por 4 son 8 es igual a -2. Manganeso es igual a -2 más 8. Y me quedaría que el estado de oxidación del manganeso es igual a +6. Para que al sumarlo con el estado de oxidación de los oxígenos, me quede una carga de -2. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Hay alguna duda? Responde las dudas del chat, que no es que no las esté pescando, chiquillos, es que prefiero pasar esto. Dice, para la maquita, profe, y si en un compuesto de 3 hay hidrógeno, un metal y un no metal, el hidrógeno tendrá
estado de oxidación más 1 o menos 1, help me. Ya, partiendo por responder la duda de la maquita. Siempre el hidrógeno que está adelante, está al principio, tiene estado de oxidación más 1. Para eso están los hidrácidos y también están los hidrácidos y los... No me acuerdo cómo era el nombre ahora. Y los ácidos ternarios, que el hidrógeno siempre está en primer lugar. ¿Ya? Siempre, siempre, siempre. Para la conita, profe, cuando me dé el número de arriba, a eso tengo que igualar siempre. Siempre tienes que igualarlo a eso. Ya sea si te da negativo, si te da positivo, siempre tienes que igualar a ese número. ¿Ya? Y si es neutro, lo igualas a 0. Para la yoquita, ¿por qué igualé a 2? Porque mi compuesto, al tener este 2 de acá, me dice que al sumar mis estados de oxidación, la carga total que va a tener mi compuesto es menos 2. Entonces, para poder hacer el cálculo, yo tengo que igualar todo a menos 2. ¿Ya? Ya que veo muchas confusiones con el estado de oxidación del hidrógeno, esto tiene que ver netamente con nomenclatura inorgánica, chiquillo. Voy a subir un documento, cuando suba todo el resto, donde venga incluido nomenclatura inorgánica, que es una materia que, a pesar de que no entre en la PSU como contenido, ustedes tienen que manejar nomenclatura inorgánica. Tienen que manejarlo, ¿ya? Entonces igual lo voy a subir dentro de lo posible pronto. Pronto lo voy a subir. No prometo fechas porque no he podido cumplir por cosas de tiempo, ¿ya? Pero lo voy a subir pronto, ¿ya? ¿Alguna otra duda, chiquillos? ¿No? Entonces, ahora vamos a hacer algunos ejercicios que están aquí. Vamos a hacer el del HNO3, el del PO4 y el del NH4. Vamos a ir haciéndolo uno por uno. ¿Ya? Nos vamos a ir nuevamente a la pizarra y vamos a borrar esto. Tenemos el HNO3, el PO4 menos 2 y el NH4 más. Eso debería estar en el PowerPoint, pero el menos 2 y el más no estaban. Pero así son los compuestos. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar con el HNO3. Nuevamente, nosotros siempre conocemos los estados de oxidación. Cuando tenemos un compuesto ternario, o sea, de 3 elementos distintos, tenemos que conocer al menos 2 estados de oxidación. En este caso, me equivoqué, perdón. En este caso, conocemos el del hidrógeno y conocemos el del oxígeno. Cuando tenemos 2 estados de oxidación, acá, tenemos que conocer al menos... No, este es un 3, perdón, este era un 3. Voy a borrarlo. Ahí sí. Sí, porque sí, no me daba. Este es un 3. Ahí sí. Ahí sí, perdón, me equivoqué. Aquí conocemos por lo menos al oxígeno. Y en el HNO4 también conocemos el hidrógeno, porque como dije antes, cuando tenemos un no metal más hidrógeno, estamos en presencia de hidrógeno con estado de oxidación más 1. ¿Ya? Son las cosas raras de la química, que siempre hay excepciones a las reglas. Siempre hay excepción a la regla, chiquillos. Así que siempre recuerden, cuando tenemos un no metal más hidrógeno, el estado de oxidación del hidrógeno es más 1. Cuando tenemos un no metal más hidrógeno, hidrógeno más 1. Metal más hidrógeno, hidrógeno menos 1. ¿Ya? Entonces vamos a calcular los estados de oxidación. Y lo vamos a hacer paso por paso. Paso por paso. Entonces vamos a poner aquí que tengo un hidrógeno más nitrógeno, más un nitrógeno, más 3 oxígenos. Conocemos al hidrógeno, conocemos al oxígeno, desconocemos al nitrógeno. Me quedaría que hidrógeno más 1 más
nitrógeno, que es el que desconocemos, es igual a 3, nada que ver, esto es un más, a 3 por el estado de oxidación del oxígeno, que es igual a, menos 2. Y todo eso no tenéis que dar igual a 0. Nitrógeno, ya, y ahí la profe otra vez. Y otra vez la profe lo hizo de nuevo. Siempre lo hace. Ya, vuelvo. Me queda ya HNO3 se iguala hidrógeno más nitrógeno más 3 oxígenos. Y todo eso es igual a 0. Me quedaría más 1 más nitrógeno más 3 por menos 2. Y eso es igual a 0. Ahora sí, retomando lo que había ahorrado. Me quedaría que nitrógeno es igual a 0. Me quedaría que sería más 1 menos 6 más nitrógeno. Me quedaría menos 5 más nitrógeno es igual a 0. Nitrógeno menos 5 es igual a 0. Y me quedaría que el nitrógeno tiene estado de oxidación más 5, que es uno de los estados posibles para el nitrógeno como los vimos en delante en la tabla. ¿Ya? ¿Ya, chiquillo? Hasta aquí. ¿Hay alguna duda? ¿No? Borro. Y vamos con el siguiente, que vamos a cambiar el color, que sería fósforo, oxígeno, menos 3. Me quedé ya que tenemos un fósforo más 4 oxígenos y eso es igual a nuestra carga que sería menos 3. El fósforo es lo que desconocemos y lo que queremos buscar. Entonces me quedaría fósforo más 4 por menos 2 es igual a menos 3. Fósforo más menos 8 es igual a menos 3. Pasamos el menos 8 hacia el otro lado. Me quedaría que el fósforo menos 3 más 8. Y me quedaría que el estado de oxidación del fósforo es más 5, que también es uno de los estados de oxidación posibles para el fósforo porque se encuentra en el grupo 5 de la tabla periódica. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Alguna duda? ¿No? Y vamos con el último, que sería, vamos a cambiar de color, me quedaría que tenemos NH4 más. Si lo desglosamos me quedaría nitrógeno más 4 hidrógenos es igual a más 1. ¿Ya? Como habíamos hablado antes, nitrógeno, que es no metal, con hidrógeno, no metal, con hidrógeno, hidrógeno más 1. ¿Ya? Tenemos nitrógeno más 4 por menos 1, perdón, más 1, es igual a más 1. Me queda que nitrógeno más 4 es igual a más 1. Despejamos el nitrógeno. Nitrógeno sería igual a más 1 menos 4. Y me quedaría que el estado de oxidación del nitrógeno es menos 3. ¡Tarán! Y ahí tenemos el estado de oxidación del nitrógeno. Lo repito, chicos. Por regla de la UPAC, cuando tenemos un no metal con hidrógeno, el hidrógeno tiene estado de oxidación más 1. Cuando tenemos un metal
más hidrógeno, metal más hidrógeno, es cuando tenemos estado de oxidación -1. Sé que muchos están confundidos por el hecho de que el hidrógeno va adelante o va atrás, pero tienen que recordar que el hidrógeno es muy antojadizo. Siempre se lleva a sus propias, como por decirlo alguna cosa, a sus propias ideas. Entonces, para que no se confundan, cuando tenemos un no metal con hidrógeno, repito, no metal con hidrógeno, hidrógeno +1. Metal con hidrógeno, hidrógeno -1. ¿Ya? Hasta aquí, chicos. ¿Hay alguna duda? Sí, Ankoku. El hidrógeno es un rebelde sin causa. Es como lo que hablábamos la otra vez cuando vimos propiedades periódicas en el módulo de química común. El hidrógeno está en la tabla periódica, en donde está solamente porque tiene el número atómico 1. Y no sigue las mismas propiedades periódicas que el resto del grupo 1 de la tabla periódica, del grupo 1A. ¿Ya? Él se lleva sus ideas, él es especial. El hidrógeno es un elemento bastante díscolo dentro de la tabla periódica, junto con los gases nobles. Hasta aquí, chicos. ¿Hay alguna otra duda? ¿No? Si no hay dudas, no hay dudas dentro de lo que vamos a ver ahora. Ahora, chicos, nos vamos a ir con la pregunta desafío de nuestra clase de hoy. La pregunta desafío de la clase de hoy es bastante simple. ¿Cuál es el estado de oxidación de los siguientes componentes? Tenemos el ejemplo que ya vimos, manganeso, oxígeno menos o 4 menos, Cr2 o 7 2 y HBrO. Quiero que me den todos los estados de oxidación posibles de esos elementos, aunque yo ya haya hecho uno, no importa, igual pueden responder eso. Como siempre, nos tomamos nuestro break de 10 minutos y a la vuelta analizamos las respuestas. ¿Ya, chicos?
Chicos, he vuelto. He visto que hay algunas confusiones en cuanto a esto para hacer los ejercicios y que los vamos a desarrollar en la pizarra, como siempre, para que vean cómo se resolvían o cómo se conocía el estado de oxidación del cromo y del bromo, porque el del manganeso ya lo habíamos hecho, ¿ya? El del manganeso era más 6, como ya lo habíamos visto antes. Entonces vamos a hacer el del cromo, el del cromato, que es el Cr2 o 7 menos 2, y el del HBrO. Entonces vamos con la pizarra. Vamos a borrar esto de aquí. Les pongo música ambiental. Ya, entonces tenemos, vamos a cambiar el color. Tenemos como 2 o 7 menos 2. Lo separamos para poder hacerlo más claro. Me queda ya que tengo 2 cromos más 7 oxígenos, y eso es igual a menos 2. Siempre y cuando exista carga eléctrica igualen a la carga, ya sea positiva, ya sea negativa. Always, siempre. ¿Ya? Entonces, el cromo es lo que desconocemos y el oxígeno es lo que conocemos. ¿Ya? Entonces, yo digo, tengo 2 cromos más 7 por menos 2, y eso es igual a menos 2. Lo desgloso, me quedaría 2 cromos menos 14, y eso es igual a menos 2. Me queda ya que tengo 2 cromos es igual a menos 2 más 14. 2 cromos es igual a 16, perdón, nada que ver. 16 era 12, así de disléxica. A 12, a más 12. Y después, si se ve, cromo, despejo el cromo, me quedaría 12 dividido 2. Entonces, finalmente, me quedaría que el estado de oxidación del cromo es más 6. ¡Tarán! ¿Ya, chicos? Hasta ahí. ¿Hay alguna duda? Voy a borrar esto de acá porque se ve medio rarito. Si voy a borrarlo, voy a escribirlo de nuevo. Me quedaría 12 dividido 2. Ahí sí. ¿Ya? Ese era para el cromo. Ya, voy a borrar esto. Vamos a cambiar de color. Y ahora vamos a hacer el del Mn, el manganeso. O4 menos. Lo voy a hacer otra vez. Tengo un manganeso más 4 oxígenos, y eso es igual a menos 1. Me quedaría que manganeso más 4 por menos 2 es igual a menos 1. Manganeso menos 4 por 8, 16. 4 por 8, 16. Era 4 por 2 son 8. Súper disléxica. Sería igual a menos 1. Manganeso sería menos 1 más 8. Y me quedaría que el estado de oxidación del manganeso es más 7. Que tenían razón que la yoquita y para la conita ahí está el desarrollo del ejercicio. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna duda con eso, chiquillos? ¿No? Y por último vamos a resolver el último, que era el del HBrO. Vamos a cambiar de color. Espérenme, quería estornudar, pero parece no. Se me quitaron las ganas de estornudar. HBrO.
conocemos el hidrógeno, conocemos el oxígeno, desconocemos el bromo. Entonces yo digo, tengo hidrógeno más bromo más oxígeno. Y como no hay carga, lo igualamos a 0. El estado de oxidación del hidrógeno es +1. El del bromo lo desconozco y el del oxígeno es -2. Y eso lo igualo a 0. Me quedaría 1 más bromo menos 2. Y eso es igual a 0. 1 menos 2 sería igual a -1. Me quedaría que bromo menos 1 es igual a 0. Despejo el bromo y me quedaría que el bromo tiene estado de oxidación +1, que es uno de los estados de oxidación posibles para el grupo 7A. Y hasta ahí, chicos. ¿Hay alguna duda? ¿Quedó alguna duda con el cálculo de estado de oxidación? ¿No? Ya. Si les asaltan dudas, lo vemos al final. ¿Ya? Entonces vamos a seguir avanzando con la materia que tenemos que ver el día de hoy. Y vamos a hablar netamente de los procesos de oxidación y el proceso de reducción. ¿Ya? El proceso de oxidación es cuando un compuesto o un elemento entrega electrones o es capaz de ceder electrones al medio. ¿Ya? ¿Qué tiene como consecuencia esta pérdida de electrones? Que hay un aumento en el número de estado de oxidación. Quiere decir que el estado de oxidación va desde el negativo hacia el positivo o del 0 al positivo. A eso me refiero cuando hay un aumento en el estado de oxidación. ¿Ya? Cuando ocurre un proceso de oxidación, quien se oxida o quien entrega estos electrones se le conoce como agente reductor. ¿Ya? Repito, cuando hay un proceso de oxidación, hay una liberación de electrones. Esto tiene como consecuencia que exista un aumento en el estado de oxidación. Quiere decir que va desde el 0 hacia el positivo o del negativo hacia el positivo. A eso me refiero con un aumento en el estado de oxidación. Quien se oxida o el compuesto que entrega estos electrones se le llama agente reductor. ¿Ya? Por ejemplo, el que está en la diapositiva, allá arriba, el hierro +2 se transformó en hierro +3 porque entregó un electrón. ¿Ya? Este hierro +2, al entregar este electrón, se convierte automáticamente en un agente reductor. ¿Ya? ¿Por qué es un agente reductor? Cuando veamos reducción lo van a entender. ¿Ya? Después tenemos el proceso de reducción. El proceso de reducción es cuando un elemento gana o recibe electrones. ¿Ya? Quien recibe electrones es quien recibe el proceso de reducción es cuando se reciben electrones. ¿Ya? Cuando ocurre este recibimiento o captación de electrones, hay una disminución en el estado de oxidación, que va desde el positivo hacia el 0 o del positivo al negativo. ¿Ya? Como en el ejemplo que está ahí, que pasamos de aluminio +3, recibió 3 electrones y pasó a aluminio 0. ¿Ya? Ya. Y después tenemos el agente oxidante. El agente oxidante es aquel que se reduce. O sea, quien recibe los electrones es el agente oxidante. ¿Y por qué uno trabaja para el otro? Como dijo congestión nasal. ¿Por qué uno trabaja para el otro? Vamos a plantearlo todo en una ecuación. ¿Ya? Vamos a hacerlo así, algo súper simple. Como les dije en un inicio, cuando empezamos recién la clase, yo les dije que una ecuación redox tiene que haber uno que se oxide y uno que se reduzca. Nunca dos que se reducen, nunca dos que se oxidan. Uno que se oxida y uno que se reduce.
Imaginemos que nuestra reacción es la siguiente. Tenemos aluminio más 3 más hierro 0 para dar aluminio 0 más hierro más 3. Imaginemos que esa es nuestra reacción, nuestra reacción, y tenemos que identificar quién se oxida y quién se reduce. Lo primero que hay que hacer cuando tenemos una reacción redox es separar las semirreacciones, separar quién se oxida de quién se reduce. Nuestra ecuación quedaría de esta forma. Me quedaría aluminio más 3 para dar aluminio 0. Y tenemos hierro 0 para dar hierro más 3. Como hablamos en delante, siempre tenemos que identificar cuál es el que se oxida y cuál es la oxidación y cuál es la reducción. En el caso de arriba, cuando vamos disminuyendo nuestro estado de oxidación de positivo a 0, estamos hablando de una reducción. Y para pasar del positivo al 0, tuvo que haber ganado al menos 3 electrones. Me quedaría 3 positivos más 3 negativos es igual a 0. Más 3 menos 3 es igual a 0. Y aquí cuando vamos desde el 0 al positivo, vamos aumentando nuestro estado de oxidación. Eso quiere decir que estamos frente a una oxidación. Voy a ponerle aquí en otro color. Cuando tenemos una oxidación, quiere decir que liberamos estos electrones. Entonces, para pasar de 0 a tener una carga más 3, ellos tuvieron que liberar 3 electrones. ¿Ya? Ahora, ¿por qué hablamos de agente reductor y agente oxidante? Porque en la oxidación se liberan los electrones que se captan en la reducción. Y al captarlos en la reducción, impiden que ocurra una nueva oxidación. Es como cíclico. Yo libero los electrones que el otro va a consumir y yo los consumo para que el otro no los vuelva a ganar. Entonces, para mantener el ciclo de oxidación y reducción, hay uno que cede y hay uno que capta dentro de la misma reacción, para mantener el ciclo redox completamente normal y equilibrado. ¿Ya? ¿Quedó claro esto del concepto de oxidación y reducción? ¿Hay alguna duda con estos chicos? Por mientras, espero que me lleguen los comentarios. Una forma de identificar cuando se oxida y se reduce, aparte del estado de oxidación, porque muchas veces a uno se le puede confundir esto de los estados de oxidación, una buena forma para recordar cuándo es reducción y cuándo es oxidación, cuando hay un agente reductor, los electrones están en los reactantes. Reductor, reactante. En la reducción, los electrones están en los reactantes. Y en la oxidación están en los productos. Es por descarte. Ya, para la conita, lo voy a volver a explicar. Cuando tenemos una reducción, este es nuestro agente oxidante. Voy a ponerle agente oxidante. Y cuando estamos en una oxidación, este sería nuestro agente reductor. Agente reductor. ¿Por qué este se le llama agente reductor? Es agente reductor porque entrega los electrones para que éste se reduzca. Y este se le llama agente oxidante porque consume estos electrones para que el Fe se mantenga oxidado. Es como, yo consumo para que tú no puedas volver a consumir. Una cosa súper extraña. Pero cuando es reducción, tenemos un agente oxidante. Y cuando tenemos oxidación, tenemos un agente reductor. ¿Ya? Es un poco confuso, yo lo sé, chiquillos, pero traten de ver. Siempre el agente va a ser lo opuesto del proceso. Si tengo una reducción, tengo un agente oxidante. Si tengo una oxidación, tengo un agente reductor. Es lo opuesto. ¿Ya?
¿Quedó claro esto del agente reductor y el agente oxidante? ¿Y el proceso de oxidación y de reducción? En adelante, Ankoku me preguntó para qué servía el cálculo de estado de oxidación. Ankoku, tengo la respuesta para ti. Cuando veamos balance de ecuaciones redox, ahí va a ser necesario el cálculo de los estados de oxidación. No es como que la profe enseña estas cuestiones porque sí. No, es porque de verdad lo vamos a ocupar en algún punto. ¿Ya? ¿Ya? ¿Wonderfuloso? Ya. Entonces, seguimos avanzando, chiquillo. Vamos de vuelta a nuestra... acá. Y ahí está lo que hablaba, chiquillos. Cuando tenemos una disminución en el estado de oxidación del positivo al negativo, se está reduciendo. Es como disminuyendo. Reducir es disminuir. Entonces, cuando disminuye el estado de oxidación, hay una reducción, porque ganamos electrones. Y cuando hay un aumento en el estado de oxidación, estamos frente a una oxidación, lo que permite una pérdida de electrones. ¿Ya? Esa es una forma de ver cuándo se oxida y cuándo se reduce, viendo el estado de oxidación. O también, como les dije, en dónde se encuentran los electrones en la ecuación, ya sea en los reactantes o en los productos. ¿Ya? Las reacciones redox, chiquillos, es una reacción, como ya les había dicho, que contiene en una misma ecuación o en un mismo proceso, un proceso de oxidación y un proceso de reducción. Siempre, chiquillos, nunca va a existir dos reducciones o dos oxidaciones en una misma ecuación redox. No, siempre es uno que se reduce y siempre es uno que se oxida. ¿Ya? Por lo mismo del traspaso de electrones dentro de la misma ecuación. Siempre se van a diferenciar la oxidación de la reducción por semirreacciones. Es como lo que hicimos en adelante, en este ejemplo que yo les di en nuestro super ejemplo. Siempre nuestra reacción redox, que sería el aluminio más 3 más el hierro, para dar aluminio más hierro más 3. Siempre en esta reacción tenemos que identificar cuál es la reducción y cuál es la oxidación, como ya lo hicimos. A esta identificación de la reducción y de la oxidación se les llama semirreacciones. Dividimos nuestra reacción redox, en una semirreacción de oxidación y una semirreacción de reducción. ¿Ya? Es muy importante, chicos, que generalmente las preguntas de la PSU, que tienen que ver con redox, siempre se pregunta cuántos electrones están en juego. Siempre está como ese tipo de parámetro para preguntar cuántos electrones están en juego. Estos electrones que se dicen que están en juego son los electrones que se liberan o los electrones que se ganan, ¿ya? Para que no confundan el término y entren en pánico y es como que empiecen a hiperventilar y se vayan a la B. No, es solamente para decir que se pierden o que se ganan, ¿ya? O cuántos electrones están involucrados en todo el proceso redox. Y aquí tenemos... aquí tenemos este proceso, que tenemos magnesio 0 para dar magnesio más 2 electrones, que es una semirreacción de oxidación, y tenemos 2 hidrógenos más 2 electrones para dar H2, que sería la semirreacción de reducción. Y ahí tenemos la reacción total redox o la reacción neta redox, en donde tenemos magnesio 0 más 2H más para dar magnesio más 2 más H2, que sería la reacción neta, ¿ya? Y aquí tenemos lo que se conoce como balance de reacciones de óxido-reducción. Existen distintos métodos para balancear ecuaciones redox. Tenemos el método del estado de oxidación, el método del ion electrón. Y estos se dividen en medio ácido y medio básico. ¿Ya? Son aproximadamente 4 formas de poder balancear una ecuación química. Entonces, la que vamos a ver el día de hoy, y creo que con esa solamente vamos a alcanzar a revisar, que es el método del estado de oxidación. Y ya la próxima semana revisaríamos el método del ion electrón en estado ácido, en estado básico y celdas electrolíticas. Y con eso terminamos la temática de óxido-reducción.
¿Ya? Entonces vamos a hacer un ejemplo para que idealicemos o veamos cuál es nuestro método del ion electrón. Vamos a borrar. Y vamos a hacer el siguiente ejercicio redox. Tenemos, vamos a cambiar el color para que sea mucho más bonito. Tenemos zinc 0 más hierro más 3 para dar zinc más 1 más Fe0. A pedido del público me voy a devolver un poquitito, chiquititito. Ahí, Conita, ¿querías ver eso? Era eso lo que querías ver para copiar el ejercicio. Ya, voy a esperar un momento. Por mientras la Conita están revisando esto, les voy a contar más o menos cuánto nos queda para terminar esta materia. Así aprovechando. Después de redox, vamos a ver reactividad química o química nuclear. Después vamos a ver ácido-base. Y lo último que tendríamos que ver es polímeros. Y con eso revisaríamos toda la materia del módulo de química electivo. ¿Ya? Volviendo al tema, volviendo a nuestro ejercicio, ya que la Conita ya lo revisó, lo primero que siempre tenemos que hacer en una ecuación redox es separar nuestra oxidación de nuestra reducción en dos semirreacciones. Entonces tenemos zinc 0 para dar zinc más 1. Y tenemos hierro más 3 para dar hierro 0. Así preguntosa de la vida, así como que no quiere la cosa. ¿Cuál es el proceso de reducción y cuál es la oxidación en estas dos reacciones que están aquí arriba, chiquillos? Dígame, sin vergüenza, chiquillos. Si se equivocan, no importa. Para eso estamos, para corregirlo. Ya, el proceso de oxidación es arriba y reducción abajo. ¿Alguien tiene alguna otra respuesta? Me dicen que este sería reducción. Y este sería oxidación. Fantabuloso, chiquillos. Muy bien, la primera reacción es una oxidación y la segunda es una reducción. En la oxidación, ¿cuántos electrones están en juego? ¿Y dónde? Yo por mientras espero sus respuestas, chiquillos. Repito, ¿cuántos electrones están en juego en la reacción del zinc? Los espíritus emprendedores experimentan antes de decidir. Universidad Mayor, la Universidad de los Espíritus Emprendedores. Más información en umayor.cl. Ya. Un electrón. Perfecto. ¿Hacia dónde? ¿En los reactantes o en los productos? En los productos. Perfecto. ¿Ya? Y en la reducción, ¿cuántos electrones están en juego? ¿Y dónde? En la reducción, ¿cuántos electrones están en juego y en dónde? Tenemos 3 electrones. ¿En dónde? 3. Perfecto. En los reactantes, a la izquierda. Recuerden, cuando hablamos de reducción, reactantes.
reducción, reactantes. Re. Es una forma de como de mnemotecnia para que se recuerden dónde van los electrones. Entonces, cuando hablamos de balance, tenemos que, lo primero que buscamos, y lo que siempre se busca, ya sea en el método del estado de oxidación o en el método del ion-electrón, que la cantidad de electrones sean iguales en la oxidación y en la reducción. Si ustedes se fijan, chicos, en nuestra reacción de oxidación tenemos solamente un electrón, mientras que en nuestra reacción de oxidación, en la oxidación tenemos un electrón, mientras que en la reducción tenemos 3 electrones. Lo que siempre se busca es netamente que tengan la misma cantidad de electrones. Para así, en nuestro balance, como hay en los reactantes electrones y en los productos, estos se pueden eliminar y quede nuestra reacción neta completamente balanceada. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos igualar la cantidad de electrones? Las semireacciones, chiquillos, se multiplican de tal forma que la cantidad de electrones sea la misma en las dos ecuaciones. En la reacción de oxidación tendría que multiplicar mi reacción por 3. 3 por 1, 3. Mientras que mi ecuación de reducción no tendría que multiplicarla por nada porque balanceando la oxidación voy a mantener el número de 3. ¿Ya? Entonces ampliamos la oxidación por 3. Entonces me quedaría, voy a escribir por encima, chiquillos, porque no me alcanza para abajo. Entonces me quedaría 3 por zinc 0, 3 zinc 0. 3 por zinc más 1, 3 zinc más 1. 3 por 1 y me quedarían 3 electrones. ¿Ya? Entonces, ahora, como tengo 3 electrones en mi reducción y 3 en mi oxidación, los puedo eliminar. Recuerden, chiquillos, cada vez que balanceamos de esta forma, para eliminar tiene que ser reactante y producto. Si yo tengo la misma cantidad de electrones en los reactantes, tengo que sumarlos, al igual que si fuera la misma reacción en los productos. Si tuviera la misma cantidad de electrones en los productos, no puedo eliminarlos, tengo que sumarlos. Para que pueda eliminarlos, tienen que estar uno en los reactantes y uno en los productos. ¿Ya? Siempre se elimina cruzado, como dice la conita. ¿Ya? Una vez que tengo eliminada mi cantidad, o sea, eliminada de mi ecuación la cantidad de electrones, puedo escribir mi reacción redox neta, que sería después del balance. Me quedaría, tengo 3, zinc 0, más Fe más 3, para dar 3 zinc más 1 más Fe0. Y ahí tengo mi ecuación redox completamente balanceada. Este método, así uno dice, pero pucha, profe, ¿cómo va a estar balanceado? Este método se aprecia mucho más cuando tenemos reacciones con otros elementos. Ahí uno puede apreciar de mejor forma cómo ocurrió el balance, ¿ya? Pero esto es netamente un ejemplo para que puedan visualizar cómo se realiza el balance en el método del estado de oxidación, que es uno de los más simples que hay para trabajarlo. ¿Ya, chiquillos? Hasta aquí. ¿Hay alguna duda? ¿Cómo amplificar cruzado, Conita? Ah, ya, sí, ya entendí lo que quieres decir. Siempre voy a multiplicar de tal forma que, mira, siempre tienes que multiplicar de tal forma que te queden la misma cantidad de electrones. Por ejemplo, pudo haber ocurrido que uno tuviese 2 y uno tuviese 3, ahí hubiese tenido que multiplicar por 2 y por 3 para que sumen 6. O por 1 o por 3. Siempre de tal forma que tienes que amplificar de tal forma que siempre te quede la misma cantidad de electrones en la reducción y en la oxidación. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, chiquillos? ¿Chiquilluelos? ¿Quieren que hagamos otro ejercicio para volver a ejemplificar esto? Ya, vamos a hacer un último ejercicio.
antes de terminar la clase. Y con eso los dejo libres para que descansen. Entonces, tenemos, que estos ejercicios se me ocurrieron a mí nomás, a mí solita. Tenemos muchas cosas. Tenemos... tenemos... déjenme pensar, chiquillos, estoy pensando. Ya. Ya, y se me ocurrió algo. Ya, entonces, para poder identificar, a ver si ustedes... ahí sí, me quedaría CU más 2. ¿Ya? Entonces, primero tenemos que identificar nuevamente quién es quien se oxida y quién es quien se reduce. Así como que no quiero la cosa, a ver si entendieron todo lo que hemos hablado ahora. ¿Cuál es el que se oxida y cuál es el que se reduce, chiquillos? Mientras yo espero. Ya. Primero tenemos Ankoku. Cloro se reduce. Fran. Cobre se oxida y cloro se reduce. Maquita. Cobre se oxida, cloro se reduce. Conita. Se oxida. Perfecto. Tenemos que nuestra oxidación es la del cobre, que va de cobre 0 a cobre más 2. Y la reducción sería la del cloro, que ya de cloro más 7 para tener cloro menos 1. Tenemos cloro menos 1. Entonces, en nuestra oxidación, en el cobre tenemos en juego 2 electrones y en el cloro tenemos en juego 8 electrones. ¿Cierto? Más 7 menos 8 me quedaría menos 1. ¿Ya? Entonces ahora, así como pregunta capciosa, profe mala de adentro. ¿Cuál es el agente reductor y cuál es el agente oxidante? Sí, profe mala de adentro. ¿Cuál es el agente reductor y cuál es el agente oxidante, chiquillo? Fran, agente reductor es el Cu y agente oxidante es el Cl. Cobre es el agente reductor. Cloro es el agente oxidante. Exacto. Siempre el que está en el proceso de oxidación es el agente reductor. O sea, quien se oxida es el agente reductor y quien se reduce es el agente oxidante. Es una cosa. ¿Ya? Para quien me preguntó, ¿por qué el de abajo es 8 electrones? Porque pasamos de más 7 a menos 1. Si yo hubiese puesto 7 electrones, 7 menos 7 hubiese sido cloro 0. Pero necesito que me dé cloro menos 1. Entonces me quedaría 7 más 7 menos 8 es igual a menos 1. ¿Ya? ¿Quedó claro ahora por qué es el 8? ¿Son los 8 electrones, chiquillos? ¿Ya, chiquillos?
volviendo al tema. Como habíamos hablado, chiquillos, cuando tenemos un balance, tenemos que tener la misma cantidad de electrones en la oxidación y en la reducción. ¿Y cómo los igualo? Amplificando. Este 2 de acá, tengo que ver de tal forma de que aquí tengo 8, entonces acá tengo que tener 8. Y la única forma de tener 8 es amplificando por 4 o multiplicando por 4. Me quedaría 4, cobre 0, 4, cobre más 2. Y 2 por 4 serían 8 electrones. Como tengo los electrones de forma cruzada, o sea, 8 en los reactantes y 8 en los productos, puedo eliminarlos. ¿Ya? Y se van acá. Entonces, la reacción neta quedaría CCU más 4Cl más 7. No. Ahí está. Cl más 7 para dar 4Cu más 2 más cloro menos 1. Y esa sería mi reacción redox neta. Ahora, voy a responder las preguntas del chat y con eso vamos a terminar nuestra clase por hoy. Profe, no, ya expliqué lo de los 8. Profe, ¿por qué arriba el electrón va a la derecha y abajo a la izquierda? Para el Diego. Cuando tenemos una oxidación, en la oxidación se pierden electrones, o sea, se entregan electrones, o sea, se van a los productos. Mientras que en la reducción capto electrones, o sea, los gano, por eso van en los reactantes. Para Michi Bastías, profe, ¿cuándo se agregan H2 y H+? Me confundí. Eso es cuando hacemos redox en medio ácido y medio básico. Ahora estamos viendo como la base del balance redox. La próxima semana vamos a hablar de redox en medios ácidos y medios básicos. ¿Ya? Para la Mequita, profe, ¿los electrones totales son 8 o 16? Son 8. ¿Por qué? ¿Por qué no son 8 y no son 16? Obviamente puedes multiplicar cruzado. A la oxidación la multiplicas por 8 y la reducción la multiplicas por 2. Y ahí te dan 16. Pero eso sería amplificarlo mucho. Entonces, para que te quede mucho más simplificado y mucho más reducido, no es necesario que tengas que amplificar los dos. Mientras puedas amplificar uno para llegar al más alto, da lo mismo. ¿Ya? ¿Ya? Para la Fran, en delante di los temas que faltaban para terminar, que serían química, tenemos que terminar redox, que sería equilibrios en medios ácidos y medios básicos, el método del ion-electrón y celdas electrolíticas. Y nos quedaría química nuclear, ácido-base y polímeros. Y con eso terminamos todo el eje temático. ¿Ya? Sigo revisando preguntas. Pero después lo simplifico. Después no puedes simplificarlo porque no son los mismos elementos. Entonces no es como que se pueda simplificar mucho too much. ¿Ya? Geometría angular, Diego Fierro, ya lo vimos en la clase de geometría molecular, que si no me equivoco fue en la clase 5, 6. 4, 5, 6. No lo recuerdo bien, pero esa materia ya la cubrimos. ¿Ya? Ya, chicos, creo que eso es lo que alcanzamos a ver hasta hoy. ¿Ya? La próxima semana, como mencioné, vamos a ver los otros métodos de balance redox y vamos a hablar de las celdas electrolíticas. ¿Ya? Espero que tengan todos una muy, muy, muy buena semana. Muy, muy, muy agradable semana. Que les vaya súper bien en todo lo que tengan que ver. Y nos vemos la próxima semana de 4:30 a 6:15, como todos los martes de siempre. Y esperen atentos que en cualquier momento la profe sube algo al grupo. ¿Cuándo? No voy a decir, pero puede que suba algo durante esta semana. Es muy probable. Ya, chiquillos, espero que todos estén súper, súper, súper bien. Y nos vemos la próxima semana. Chao, chiquillos, que estén bien.